Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de lugares más contaminados del mundo. Aunque existen diferentes tipos de contaminantes, la que más afecta a la salud del ser humano y seres vivos en general es la contaminación del aire, generada por la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo, que ha causado al menos 8.7 millones de muertes a nivel global al año. Así, 1 de cada 5 muertes en el mundo se debe a la contaminación causada por emisiones de plantas generadoras, fábricas y vehículos, entre otras fuentes, tal como lo señala a BBC Mundo Eloise Marais, profesora de Geografía Física en University College, London, y una de las autoras del estudio recientemente publicado en la revista Environmental Research. Tomando en consideración la relevancia de este tema, pues se trata de la supervivencia de la vida en la Tierra, veamos el Top 10 de los lugares más contaminados del mundo, destacados en el siguiente video. Top 10. Lahore es una ciudad de Pakistán, capital del Punjab pakistaní, y la segunda más poblada del país después de Karachi. Está ubicada en el extremo noroeste del país. Lahore es una de las ciudades más ricas de Pakistán y es una de las ciudades más socialmente liberales, progresistas y cosmopolitas del país. En una medida sin precedentes, Amnistía Internacional ha declarado personas en situación de riesgo a los 10 millones de habitantes de Lahore y ha movilizado a sus simpatizantes en todo el mundo para hacer campaña en favor de toda la población, debido a la peligrosa niebla tóxica que envuelve la segunda ciudad más grande de Pakistán. Lahore es una de las ciudades más contaminadas del mundo y la más afectada de Pakistán. El aire contaminado es una crisis de derechos humanos que pone en riesgo la salud de toda la población. Esto ha dicho Rimel Mohindin, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Asia Meridional. La situación es tan alarmante que estamos pidiendo a nuestra membresía en todo el mundo que escriban a las autoridades pakistaníes para pedirles que dejen de quitar importancia a la crisis y adopten medidas urgentes para proteger la vida y la salud de la población. Top 9. Este lugar lo asignamos a Lucknow. Es la capital del estado de Uttar Pradesh, en la India, sede administrativa del distrito de Lucknow, ubicada en lo que se conoce históricamente como la región de Awadh, Oudh. Lucknow ha sido siempre una ciudad multicultural. Lucknow es una ciudad vibrante que es testigo de un auge económico y se encuentra entre las 10 ciudades de más rápido crecimiento de la India. Expertos en contaminación atmosférica atribuyen su grave problema ambiental a varias fuentes: vehículos que queman diésel, la quema de cultivos, el incendio de basureros, las estufas que funcionan con queroseno e incluso el desecho de las vacas. Los patrones del clima invernal también influyen en que hay menos viento circulando, es decir, baja velocidad del viento. Top 8. En este punto posicionamos a Hotan. Está situada en la región autónoma uigur de Xinjiang, en la República Popular China. Se administra como ciudad-condado, capital de la prefectura de Hotan, al oeste del río de Jade Blanco, llamado así por el jade de este color que se encuentra en sus depósitos aluviales. En la actualidad apenas queda jade, pero el río sigue siendo una de las principales fuentes de irrigación de la ciudad. Es también un importante centro de producción de alfombras y productos derivados de la seda. El factor más contaminante de esa región es el uso del carbón como fuente de energía, y tomando en cuenta su acelerado crecimiento económico, esto implica su explotación a límites dañinos para el ambiente. En el año 2012, en torno al 70% de la energía del país se generó a partir de este combustible. El gigante asiático consume casi la misma cantidad de carbón que el resto del planeta junto. Son esas plantas de carbón que ponen en marcha la segunda economía del mundo y calientan e iluminan a más de 1.300 millones de personas, las que emiten al aire óxidos de azufre, gases tóxicos y CO2. Top 7. En este caso ubicamos a Patna, que es una ciudad del noroeste de la India, a orillas del río Ganges, poco antes de su confluencia con el Gandak. Patna es capital del Pradesh o Estado Federal Hindú de Bihar. Patna se ubica en el centro de una importante cuenca cerealera, lo cual ha determinado su importancia económica, política, histórica y cultural. Esta ciudad es un centro comercial de productos agropecuarios: arroz, maíz, trigo, soya, sésamo, caña de azúcar, linaza. También es un importante centro artesanal. Tejidos de algodón y seda,
orfebrería y metalúrgica en general, a lo que se suma la producción de cerámicas. Sufre también el problema general de la India, que debido a pertenecer a un área industrializada, se resaltan aún más estos problemas de contaminación del aire. Top 6. Aquí encontramos a Noida. Es una ciudad censal situada en el distrito de Gautam Buddha Nagar en el estado de Uttar Pradesh, India. Se encuentra a 25 kilómetros al sureste de Nueva Delhi. Todas estas ciudades cercanas a la capital de la India son consideradas como ciudades con el aire más contaminado del mundo. Cada año en noviembre flotan por encima de Nueva Delhi nubes de humo blanco, provienen de miles de millones de kilogramos de residuos de cultivos, como hojas y tallos que son quemados en granjas en los territorios vecinos de Punjab y Haryana, con tal de hacerse espacio para la siguiente plantación. La quema de cultivos crea un cuarto de la contaminación del aire de Delhi y sus ciudades adyacentes en el invierno. Top 5. Otra ciudad de la India figura en esta lista de lugares más contaminados del mundo. Es Bhiwadi, que se encuentra a 70 kilómetros de Nueva Delhi. Contiene una gama de industrias de gran, mediana y pequeña escala, desde acerías y hornos hasta la fabricación de automóviles y productos eléctricos. En las aldeas del área industrial de Patredi Bhiwadi, distrito de Alwar en Rajasthan, que es uno de los estados más atrasados socialmente, según los datos proporcionados por el gobierno, existe un bajo desarrollo social y económico. Las instalaciones de saneamiento están muy deterioradas o son inexistentes, lo que aunado al problema de contaminación del aire en general, representa un escenario bastante complicado y grave, que ocupa el diseño de proyectos y políticas públicas que tratan de mejorar una crítica situación ambiental en la zona. Top 4. Continuando con esta categorización, se debe considerar a la ciudad de Faridabad, que es la más grande en el estado indio de Haryana, situada a 25 kilómetros al sur de Delhi. Es una ciudad industrial en la que se producen, entre otras cosas, frigoríficos, zapatos, motocicletas, accesorios de automóviles y tractores. Generalmente la calidad del aire es pobre en Faridabad, lo que con frecuencia puede causar molestias respiratorias a las personas expuestas y malestar con enfermedades cardíacas. Los niños, personas de la tercera edad y con enfermedades respiratorias o cardíacas, deben evitar ejercicios al aire libre sostenidos y de alta intensidad en Faridabad. Otros residentes deben también reducir moderadamente las actividades al aire libre, donde mediciones independientes de la calidad del aire han registrado valores de ICA, índice de calidad del aire, de 178 en los meses de diciembre, considerado como un valor muy alto. Top 3. En este lugar se puede ubicar a Faisalabad, que es una ciudad industrial, la tercera ciudad más grande en Pakistán. Está ubicada en una carretera y unión de vía férrea, lo que juega un papel importante en el desarrollo de su comercio y economía. Ciudad con los campos cercanos, irrigado por el río Chenab, produce algodón, trigo, caña de azúcar, vegetales y frutas, que forman 55% de las exportaciones de Pakistán. La ciudad es un centro industrial con los patios de reparación de vía férrea, diseños de ingeniería e industrias que producen azúcar, harina y aceite. Otros productos incluyen calcetería, tintes, químicos industriales, bebidas, ropas, pulpa, papel, etc. Durante la temporada de la niebla tóxica, que es desde octubre hasta enero, la calidad del aire alcanza niveles peligrosos, como lo registran múltiples fuentes independientes, debido a la mala calidad del combustible. Las emisiones incontroladas y la quema de cosechas que empeoran la calidad ya insalubre del aire. Las temperaturas más cálidas, resultado directo del cambio climático, crean un entorno propicio para la formación de la niebla tóxica y pueden hacer que el aire se estanque, lo que impide que el aire contaminado salga de la zona. Top 2. Continuamos con otra ciudad contaminante de la India y lamentablemente merecedora del segundo lugar como ciudad más contaminante del mundo. Se trata de Ghaziabad, que es una ciudad industrial, lo que empeora la condición en cuanto a contaminación del aire. Situada en el estado de Uttar Pradesh, a orillas del río Hindon, al norte del país,
es lo que se denomina una ciudad satélite de la capital de la India y de su índice promedio de la calidad del aire contaminado, ICA, es de 110.2, siendo que el aire es sano si el valor se encuentra entre 0 y 50, aunque en años anteriores sus cifras eran mucho peores, 144.6 en 2017, 135.2 en 2018. En el 2019 el registro máximo fue de 235.9 en diciembre. En dicha medición se verifica el contenido de contaminantes como sulfato, nitratos y carbono negro. La exposición a tales partículas se ha relacionado con trastornos pulmonares y cardíacos y puede afectar las funciones cognitivas e inmunes. Top 1. Este primer puesto lo ocupa Gurgaon, que es una ciudad de la India, en el estado de Haryana, ubicada a 30 kilómetros de Delhi, donde se encuentra la capital de la India. Gurgaon es una ciudad de infraestructura moderna y desarrollada. Cuenta con un número de servicios y de comodidades que son difíciles de encontrar en la capital, como centros comerciales, corporativos bancarios y empresariales, cines, además de la inexistencia de organismos públicos. Sin embargo, la situación en cuanto a la contaminación ambiental allí es tan grave que la Organización Médica India ha declarado la catástrofe ambiental como emergencia pública sanitaria, por lo que el gobierno en varias oportunidades ha detenido la circulación de algunas líneas de trenes, buses y aviones y el cierre de escuelas. Cada año con la llegada del invierno, el humo de diésel, el polvo de construcción, las emisiones de las plantas de carbón y el humo de enormes hileras de cultivos se combinan para formar una capa de smog engrosada a causa de un aire relativamente frío y con poco viento. La pregunta inevitable después de ver esta preocupante lista de ciudades contaminadas es ¿por qué sucede esto? Muchos observadores externos comparan a India y China, dos importantes países asiáticos, que intentan encontrar un equilibrio entre expandir su economía tan rápido como sea posible sin arruinar el ambiente. China ha emitido multas relacionadas con el cumplimiento de normas ambientales y ha presentado cargos penales con mayor velocidad, obteniendo algunos buenos resultados, por ejemplo, en Pekín. Pero India jamás ha podido controlar su población como lo hace China, debido a que le ha sido imposible implementar políticas centralizadas al respecto. Si el video te ha parecido interesante, coméntalo con nosotros, compártelo con tus amigos e indícanos que te gustó, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte sobre otro interesante tema que seguro te va a encantar.